Buen día, profesor. Cuando el paro trine porque las praderas están verdes, profesor. Aquí tú que vienes que hoy poeta, pues no te vas para el Día Mundial de los Poetas, eso donde... y no, profesor, porque que estaba tanto convulsionado y que por ahí que tres peos que no huelen a nada. Primera, Segunda y Tercera Guerra Mundial, profesor. Si no huelen a nada, profesor. ¿Usted cómo explica eso, profesor? Bueno, ya aquí tenemos que ver la convulsionada política internacional y la nacional interna. Aquí ya se hablaba de revolución en marcha de la época ya de Pomareo. Pero primero hubo una constitución de 1886 que tiene también que ver con el contexto internacional, aunque usted no lo crea. Y aquí surgen que durante esos periodos que se conocen como crisis del capitalismo, así como hubo en una Europa un bloque llamado socialista o comunista, y entonces se ha quedado de que ya quedó el fin del comunismo, de que tal, que es malo, que tal, pero nosotros hemos tenido 2 guerras mundiales y ahora vamos para la tercera debido a la crisis del capitalismo. Y ahí está. Y ahí está todavía el comunismo. ¿Por qué? Porque esos son sistemas económicos. Y los países que los absorben van aprendiendo de sus cosas lo que tienen que componer y no tienen que componer. Profesor, pero eso es que de los tres peos que no huelen a nada. Bueno, eso Primera, Segunda y Tercera Guerra Mundial. Profesor, pero que esa camisa que usted tiene ese pájaro fino. Claro, esa me la regaló mi compañero de trabajo, el dueño de un negocio, Walmart. Me dice, coge esa camisa y apenas me la vieron y que ese pájaro fino. Sí, pero porque yo sé aquí de Remolino, donde hay gallinas, puta, que da miedo, y puercos que no dejan pasar a la niña Pau, porque esa niña Pau era de los 3 peos esos que no huelen a nada. Decía mi abuela, pues que cada vez que la niña Pau se echaba, la que fue novia del niño Dios, cada vez que se echaba un peo la niña Pau enseguida mataba a 3 puercos, cuadro. No se sabe si era por la dentina, como lo que deja las bombas de la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial y la Tercera que ya está a punto. Porque ya hubieron 2 guerras frías. Algunos dicen que hubo una Primera Guerra Fría y una Segunda Guerra Fría. ¿Ustedes no sabían eso? No, profesor, explíquenos, profesor. Bueno, yo quiero, antes de comenzar esto, que si llego a cerrar la escuelita, ya algunos de ustedes están en capacidad de continuar. Ustedes, para continuar con mi legado, solo necesitan es una biblioteca. Si quieren un celular como material didáctico, para preguntarle algunas cosas de algunas fechas que se le olvide, rapidez y tal, en plena clase, cositas así de técnica. Pero necesitan una biblioteca y pensar. Yo considero que las 3 guerras mundiales que van a ver, que están viendo, para no meter la Primera y Segunda Guerra Fría, esa que llamaron Guerra Fría, porque ahora estamos en una vaina de Guerra Fría, pero de prueba, de vainas nucleares y tal. Eso tiene que ver con la crisis del capitalismo. Y en esa crisis del capitalismo donde surgen precisamente conflictos internos de las naciones, hasta el punto de crear constituciones, como sucedió aquí en Colombia. Vamos a recordar un poquito aquello de la famosa papeleta. La papeleta de marihuana, pero no, eso es una papeleta de unos estudiantes que hubo un momento dado en época en que la misma FARC, la EPL y el M-19 se desmovilizan y ponen las armas y bueno, una cantidad de cosas que han obstruido. Pero nos hemos quedado solamente que ya se acabó el comunismo. El comunismo no se acaba porque no ha comenzado. Todavía en la tierra no lo ha visto. Se han dado los procesos de desarrollo, como la actual China actualmente, la Rusia, ahí están sacando lecciones de sus cuestiones. Entonces, cuando usted ve a la niña Pau y usted ve que la niña Pau se pea y mata a tres puercos de un solo mamonazo, no joda, nadie quiere dejar entrar las porquerías a la niña Pau, ni que vaya a los bailes, ni nada, ya. Solamente ella se quedó bailando con el niño Dios. Y aquí metiendo esta palabra de niño Dios, tendríamos que hablar entonces del tiempo, de las religiones, cómo entrar en la naturaleza de ella, por qué toma el tiempo como algo eterno, donde un pasado, un presente y un futuro no tienen sentido, sino que esa eternidad es perpetuamente presente. Y de eso le hablaremos más adelante aquí en Literofilosofía. Pero ahora quiero también decirles que aquí se escucha mucho la palabra dictadura.
Hay países donde hay votos, ahí no puede haber una dictadura. Una dictadura es cuando un presidente dice, yo estoy aquí, me quedo aquí, la revolución es mía y listo. Y no me importa ninguna democracia, ni voto, ni nada, y por las armas estoy aquí. Y así eso lo trajeron precisamente la crisis del capitalismo. Ustedes recuerdan la dinastía de los Somozas. Bueno, todo eso forma parte de los abortos del capitalismo, que llega un momento en que le es necesario y otras veces no, y entonces ahí actúa el poder mundial. Y todas estas guerras mundiales se vienen debido a los nuevos órdenes mundiales que exige la humanidad. Por eso yo, al hablar de dinastía, queridos estudiantes, y de dictadura, y que dan origen la Primera Guerra Mundial y la Segunda a los partidos fascistas, como Hitler, Mussolini y mucho más que han visto, vemos que ya desde la antigüedad existían dinastías, pero estaban disfrazadas con el sobretexto teocrático de reyes. Y así sucedió la dinastía de los Antíocos, que llegaron hasta 13. Y eso sucedió en Siria. Allá hubieron en la antigüedad, antes de los egipcios, los asirios babilónicos. También estuvieron los sirios que peleaban y que aparecen bíblicamente. Estos sirios que tuvieron Antioquio III, uno de estos Antioquios, bro, el que llegó y dijo, aquí no hay ningún Dios en ningún espacio, es un salón vacío, y pateó toda esa vaina. Fue derrotado por Julio César. Y por eso es que no quiero hablar de lágrimas de sangre, sino de hablarle de estas cosas, pues. Y que ya ustedes están en capacidad de abrir su escuelita, solamente necesitan unos libros y pensar mucho. Por eso es que cuando vemos los misterios del tiempo, tenemos que ver la naturaleza de las religiones y la creación de la palabra eternidad, desconociendo un pasado, un presente y un futuro, pero la historia sí nos trae que las actuales crisis del capitalismo son las que nos tienen a punto de una tercera guerra mundial, y no la crisis del comunismo ni del socialismo. Tienen que tener eso en cuenta para que nosotros podamos ir a la historia y saber que aquí en América Latina hubo una dinastía llamada la dinastía de Somoza. Creo que hubo aquí por los lados de Nicaragua o algo así por el estilo, pero fue aquí. Después les investigo eso, la dinastía de Somoza. Por eso es que nosotros, con esos peos que no huelen a nada de la niña Pao, pero cada vez que se echaba un peo, la niña Pao mataba a 3 puercos. Ahí es peor que la Primera, Segunda y Tercera Guerra Mundial, porque se accedieron a determinados tiempos. Y de ahí es donde nosotros podemos empezar medio a hablar sobre el desarrollo de la Constitución de Colombia. El desarrollo de la Constitución de Colombia nos está presentando que somos un país que no hemos tenido sino una sola dinastía, una sola dictadura. Y es una dictadura que nace de la crisis del capitalismo, precisamente cuando se colocan y se dan cuenta ustedes de la herencia del poder de determinadas familias que llaman oligarquía. Y esta es una dinastía y es una dictadura disfrazada con la palabra democracia debido a la crisis del capitalismo que produce la Primera, la Segunda Guerra Mundial. Está metida en las 2 guerras frías y está metida en la actual, que ya prácticamente está comenzada, Tercera Guerra Mundial. Por lo tanto, sí, por eso hablamos del desarrollo de la Constitución entonces de Colombia, por eso no sabíamos nada de eso. Por eso, bueno, hubo una en 1886. Y de allá provienen cuestiones como nacen con las cuestiones de los fumarejos, la vaina en marcha, la no sé qué cuestión. Y cuando veamos historia de Colombia, pero ahora vamos a hablar del desarrollo de la Constitución para que vean que lo que se está dando no es nuevo. Y que precisamente la del 91 se debe a unos estudiantes que no tienen una papeleta de marihuana, sino que ellos, esos estudiantes, forman parte de la creación de esta cuestión que se conoció como la Asamblea Nacional Constituyente el 9 de diciembre de 1990, donde los colombianos respondieron a la convocatoria y eligieron constituyentes que se encargaron de estudiar, debatir y redactar la nueva Constitución Política de Colombia. Se presentaron 116 listas que recogieron a partidos y movimientos políticos. A pesar de ello, el porcentaje de abstención electoral fue enorme, de un 75-40% frente
A este hecho se rescató la tendencia del voto de opinión liberado de las maquinarias partidistas y a favor de la expresión de su malestar inconformista y de su convicción por el cambio pacífico. Así se constituyó enormemente a ello lo que se conoció como la introducción del tarjetón electoral. Y esta séptima papeleta, que es de unos estudiantes, que allá en 1990, gracias a la acción estudiantil, se concretó la convocatoria a la Asamblea Constituyente. El proceso se aceleró con el asesinato de Luis Carlos Galán en agosto de 1989, en marco de una cuestión del 1990, que ya estábamos del 89 al 90, estábamos ahí en su marco, y gracias a esta conversión de un movimiento de estudiantes que surgieron como protestando frente a la crisis de la intervención de los principales medios de comunicación y de sectores de los partidos tradicionales y de la oposición de colombianos, votaron entonces la séptima papeleta que convocaba al constituyente primario a manifestarse a favor de una reforma. Entonces lo que esas palabras que la estamos oyendo hoy en día, reforma, constitución, y a eso lo venimos luchando en su proceso. Por lo tanto, el presidente no está invitando nada, ni tampoco es ningún dictador. La dictadura se debía a la crisis precisamente del capitalismo. La Primera Guerra Mundial, la Segunda. La primera dio los partidos fascistas, las dinastías, la dictadura. Todo eso es crisis del capitalismo, no del comunismo. El comunismo se dio apenas en una forma ya cuando Stalin la cuestión, la caída del bloque soviético, pero eso al comunismo ni al capitalismo le parten una costilla, sencillamente porque son sistemas económicos, son ciegos, mudos, no ven. Son los hombres los que tienen que conllevar por los caminos de la paz, del desarrollo, del bienestar a estos sistemas, que se conocen como sistemas económicos. Así se silenciaron las voces de protesta de nuestros fusiles para fortalecer la paz y la democracia. Es el momento en que se desmovilizan grupos armados como el M-19 y el EPL, quienes contribuyeron positivamente al proceso de reforma constitucional. Miren ustedes lo que tenemos que ir analizando para ver el desarrollo de la Constitución de Colombia. Por eso les digo, queridos estudiantes, cualquiera de ustedes como Tostadito, el Peña, el otro, el Chirrinchi, el otro, ya están en capacidad de solamente piden una biblioteca y piensen como su profesor y ya son unos literofilósofos y nadie se lo echa al bolsillo. Y porque sean del pueblo, porque no se pueden poner una camisa fina ni comerse 4 huevos. ¿Acaso no nos los comíamos en el patio de la casa? Lo que pasa fue que el pescado que era del pueblo y que Jesús una vez se lo dio a los hambrientos, lo monopolizaron, que ahora lo comen son los ricos, y los ricos antes comían el pollo, pero como que no le daba las hormonas, las vitaminas, el fósforo que daba, entonces se lo mandaron a los pobres y los fueron encareciendo, y ahora nos están dejando es el huevo del pollo. Ya el que se come el arroz con una torrejita de bolla y yuca y 2 huevos, es un pequeño burgués. Fíjate por dónde va la vaina. Entonces, esta constitución, por lógica, tiene una síntesis, que es la constitución política del 91, que favorece y exige la participación creciente de la ciudadanía para que sea una realidad su conocimiento y su apropiación. Esto se conoce como síntesis de la Constitución. Su ejecución aseguran a todos los colombianos la oportunidad de vivir en una sociedad más democrática y nuestra propia. Pero hay que acabar con esa dinastía, con esa dictadura de partidos y nombres, de hijos y de hijos y nietos en el poder. Y ahí es donde tenemos nosotros la crisis interna de la política colombiana, que va danzando al compás de la época de aquel famoso dial nuevo, en la época de Ruble, para poder mantenerse el capitalismo en el mundo. Y de ahí donde vienen todo ese poco de fascistas, Mussolini, Hitler, son hijos de la Primera Guerra Mundial por la crisis del capitalismo, de la Segunda Guerra Mundial por la crisis del capitalismo. Hasta el momento actual lo que vemos es la crisis del capitalismo, no del comunismo, porque el comunismo también es un sistema económico que apenas algunos 2 países que medio lo han besado se han convertido en potencia y han tenido sus propias crisis internas, pero todo va con el fin de que lleguemos a una humanidad donde el hombre pueda vivir
en paz. Por lo tanto, aquí nosotros en esta dinastía encontramos, por ejemplo, los gobiernos de Alfonso López, Julio César, Turbay, Virgilio, Sanpérez, Pumarejo, los hijos de hijos y hijos de nietos y tal. Eso es una dictadura democrática. Que un hombre tenga apenas 2 años, 1 año en el poder o 5 años no es dictadura, y menos si en aquellas cuestiones se vota, pero el uno gana por 4 votos más que el otro. Chile ganó por 4 votos más, eso no es una dictadura, le ganó en las urnas. Y entonces la dictadura es que yo estoy aquí y aquí nadie me manda, como la de los Somoza. Ya sabía que el próximo presidente dentro de 20 años iba a ser otro hijo. Y después el hijo del hijo, y así se mateaban. También había allá cuando la cuestión de Reza Pahlavi y todas esas cuestiones. Vamos a seguirle con la famosa Constitución para poder entrar a esta clase. Nosotros vemos que el siglo XX, allá en la segunda mitad del siglo XX, cuando nosotros vemos que la Constitución Política del 91 recoge las expresiones que apenas han hecho la historia de nuestro país y enfrenta los principales problemas, las principales tensiones y conflictos de una segunda mitad del siglo, con el fin de ofrecer una salida pacífica a la crisis estructural de Colombia, porque la dictadura de Colombia democrática es una crisis estructural, así que va conllevando y va danzando con la famosa crisis mundial del capitalismo, que cada vez que hace la Primera Guerra Mundial fue para un nuevo orden mundial, la segunda también y ahora la tercera también, y eso es crisis del capitalismo, no del comunismo, porque el comunismo lo habita en un país allá, en otro acá, por algún pensador, por alguna vaineta, pero como sistema económico es un eslabón superior del hombre para convivir, vivir y progresar sobre el planeta Tierra. Entonces nos han metido que ese es el diablo y el que para en crisis, crea Hitler, crea Mussolini, crea toda esta poco de dinastías, de las democracias y todas estas poco de mentiras que vemos. Si son verdaderas dictaduras y son verdaderas dinastías. Esa herencia del poder en la silla, con falsas democracias, eso se llama crisis del capitalismo. Después les hablaré de la crisis del capitalismo. Entonces tenemos que hay condiciones históricas que nos llevan hacia 1991, y esas condiciones históricas se ven durante el siglo XX, cuando los partidos políticos tradicionales, la oposición política de izquierda, la insurgencia armada y las disidencias políticas constituidas como terceros partidos, cuestionaron y trataron de reformar la Constitución Política de 1886. Imagínate tú, casi 200 años tenía ya. Las transformaciones sociales y económicas del país, la violencia social y política y la indiferencia ciudadana frente al Estado y la democracia habían llevado a nuestro país a límites peligrosos de ilegitimidad. Por eso es que entre 1910 y 1954, diferentes gobiernos adelantaron reformas a la Carta del 86 con el fin de reducir la duración de la presidencia, de incorporar nuevos derechos económicos y sociales, de modernizarla administrativamente y de adaptarla a nuevos procesos económicos y políticos. Entonces, desde 1957, el proceso reformista, sus obstáculos dieron un giro decisivo a nuestra historia contemporánea. Este año, por medio de un plebiscito, en este año se dio vida constitucional a lo que se conoció como el Frente Nacional. Vamos a dejarlo ahí para que vean ustedes sobre qué lomo hemos cabalgado durante la crisis del capitalismo y las crisis internas de nuestro país, que van danzando al unísono de la peste, cuando se convierte ya un virus en algo totalmente de alarma mundial, y así de alarma mundial es también la Primera, Segunda y Tercera Guerra Mundial por la crisis del capitalismo. Entonces no está creyendo usted que estamos con el diablo o estamos con Dios, pero resulta que la religión creó la palabra eterno y abarca y abraza el pasado, el presente y el futuro, y estos misterios les hablaré en próxima clase. Ahora solamente quería hablar de los 3 peos que no huelen a nada.
de la niña Pau, que cada vez que se pega la niña Pau mata 3 puercos, Primera, Segunda y Tercera Guerra Mundial, y usted dice que no ha pasado nada, que estamos en la máxima expresión de economía política y libertad del mundo. Continuaremos en la próxima.